Cuando mi abuela murió, su casa quedó vacía. Era una vieja casona de madera en las afueras del pueblo, rodeada por un bosque espeso que, según ella, nunca dormía. De niños, mis primos y yo solíamos bromear con que la casa estaba embrujada. Siempre había ruidos extraños en la noche, murmullos detrás de las paredes y la sensación de que alguien más estaba ahí con nosotros. Pero nunca pensé que fuera real, hasta que tuve que quedarme solo en la casa. Era una noche de invierno. Mi madre y mis tíos decidieron vender la propiedad y me pidieron que pasara la noche ahí para asegurarme de que todo estuviera en orden. No me preocupaba demasiado, después de todo, era solo una casa vieja y vacía. Pero al anochecer, la casa cobró vida. Primero fueron los golpes. Al principio suaves, como si alguien tocara la puerta de la entrada con los nudillos. Luego, más fuertes. Fui a revisar, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el viento, aunque la noche estaba completamente quieta. Regresé a la sala y sentí que el aire se volvía más pesado. De repente, un susurro helado pasó junto a mi oído. No es tu casa. Me congelé. No había nadie conmigo. Giré en todas direcciones, tratando de encontrar una explicación. Mi mente intentaba convencerse de que era solo mi imaginación. Pero entonces, la luz del pasillo parpadeó y se apagó. Algo se movió en la oscuridad. Pude verlo desde la sala. Una sombra alta y delgada, de extremidades anormalmente largas, estaba de pie al final del pasillo. Su cabeza tocaba el techo. Y me estaba mirando. Mis piernas no reaccionaban. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. La sombra se inclinó levemente, como si estuviera estudiándome. Entonces, en un movimiento imposible, se deslizó hacia mí. Grité y corrí hacia la puerta de la entrada. Pero cuando intenté girar la manija, estaba trabada. Golpeé la madera con fuerza, desesperado por salir. Detrás de mí, los pasos en el suelo crujieron cada vez más cerca. Y luego, silencio. No me atreví a darme la vuelta. El aire a mi espalda se volvió helado. Sentí un aliento en mi nuca. Lárgate. La puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera. No dudé ni un segundo y corrí hasta mi auto, sin mirar atrás. Cuando conté lo que pasó, mis tíos me miraron en silencio. Mi madre, pálida como un papel, tomó mi mano y susurró. Tu abuela solía decirnos que nunca miráramos al pasillo después de la medianoche. No volvimos a entrar a esa casa. Se vendió poco después, pero los nuevos dueños solo duraron 2 meses antes de abandonarla. Nunca supe qué era lo que habitaba ahí. Pero algo me dice que, incluso ahora, sigue esperando en el pasillo. Cuando mi abuela murió, nos dejó muchas cosas en su vieja casona. Relojes antiguos, vajillas de porcelana y, por supuesto, su colección de muñecas. Siempre las había tenido, alineadas en una vitrina de vidrio en su habitación. Algunas eran de porcelana, otras de trapo, pero todas tenían algo en común, miradas vacías y sonrisas inquietantes. De todas ellas, había una que me aterrorizaba desde niño. Era una muñeca de porcelana con el cabello rizado y vestida con un antiguo vestido azul. Su cara tenía detalles extremadamente realistas, como si alguien hubiera intentado capturar la expresión de una persona en un momento exacto. Sus ojos de cristal siempre parecían seguirte, y su boca estaba apenas entreabierta, como si quisiera decir algo. Se llama Clarita, me dijo mi abuela una vez. Siempre me ha cuidado. Cuando la abuela murió, nadie quería quedarse con la muñeca. Mis tíos intentaron venderla, pero nadie la compraba. Mi madre no quiso tirarla, así que, de alguna manera, terminó en mi casa. Esa primera noche, la dejé en un estante del living, mirando hacia la pared. No quería verla. Pero cuando me desperté al día siguiente, estaba volteada, mirándome directamente desde el otro lado de la habitación. Pensé que tal vez alguien en la casa la había movido, pero no quise preguntar. No quería parecer paranoico. Las cosas se pusieron peores con los días. Empezaba a encontrarla en lugares donde no la había dejado. A veces, su vestido tenía pequeñas arrugas, como si alguien lo hubiera tocado. En una ocasión, desperté en la madrugada y sentí un peso en mis pies. Miré con el corazón latiéndome en los oídos. Clarita estaba sentada en la cama, con la cabeza inclinada. Salí de la habitación, aterrado. La encerré en una caja, la metí en un armario y traté de olvidarme de ella. Esa noche, mientras dormía, escuché un susurro. No me dejes en la oscuridad. Salté de la cama con el corazón en la boca. El armario estaba abierto. La caja, vacía.
Clarita estaba en mi escritorio, con la cabeza girada hacia la puerta. Al día siguiente, la llevé al bosque y la enterré. No quería verla nunca más. Cuando volví a casa, sentí un alivio que no había sentido en días. Pero esa noche, cuando me metí en la cama, sentí algo bajo las sábanas. Algo duro, frío. Saqué la manta lentamente. Clarita estaba allí. Y esta vez, estaba sonriendo. Cuando mi abuela murió, nos encargamos de limpiar su casa antes de venderla. Era una vieja casona de techos altos y pasillos largos, con un aire pesado que parecía atrapado en el tiempo. Pero lo que siempre me intrigó de ese lugar fue una puerta al final del pasillo del segundo piso. Siempre estaba cerrada. Cuando éramos niños, mis primos y yo le preguntábamos a la abuela qué había ahí, pero ella nunca respondía. Solo nos miraba con esos ojos cansados y murmuraba: esa habitación no se abre. Nunca. Con los años, dejamos de preguntar. Pero ahora que la abuela ya no estaba, no había razón para mantenerla cerrada. Mi madre intentó girar la perilla. Estaba cerrada con llave. Quizás no deberíamos abrirla, murmuró una de mis tías. Pero la curiosidad fue más fuerte. Buscamos entre las cosas de la abuela hasta encontrar un llavero con varias llaves antiguas. Una de ellas encajó perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido. El aire dentro era denso, frío. La habitación estaba completamente intacta, como si nadie hubiera entrado en décadas. Una cama antigua, un escritorio cubierto de polvo, una estantería con libros viejos. Y en el centro de la habitación, un gran espejo de marco dorado. Pero lo más perturbador era que la habitación no tenía ventanas. ¿Cómo entra la luz aquí?, preguntó mi primo en voz baja. Nadie respondió. Me acerqué al espejo. Su superficie era más oscura de lo normal, como si reflejara una versión distorsionada de la habitación. Fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo no se movía. Mi corazón se detuvo por un instante. Retrocedí un paso, pero mi reflejo seguía ahí, inmóvil, con una expresión vacía. Luego, inclinó la cabeza. ¿Lo vieron?, susurró mi madre, temblando. Sí. Lo vimos todos. La figura en el espejo sonrió. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. La luz parpadeó y el aire se volvió helado. Mi madre gritó, y mi tío forcejeó con la perilla, pero no se movía. Y entonces, el reflejo dio un paso adelante. Pero no dentro del espejo. Un sonido gutural resonó en la habitación, y mi reflejo se separó del cristal, pisando el suelo con unos pies descalzos y pálidos. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que logramos salir. La habitación quedó sellada nuevamente, y poco después vendimos la casa. Nadie le dijo nada al comprador sobre la habitación cerrada. Pero a veces me pregunto si alguna vez la abrieron. Desde pequeña, siempre me dijeron que mi abuela tenía un don especial. Decían que podía comunicarse con el más allá, que hablaba con los muertos y veía cosas que los demás no podían. Yo nunca supe si era verdad, pero lo que sí sabía es que su casa, aquella vieja cabaña en el bosque, siempre tuvo algo extraño. Un aire pesado, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Cuando mi abuela falleció, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho en su lecho de muerte. No dejes que te encuentren. No entendí sus palabras hasta que después de su funeral, cuando volví a la casa, algo comenzó a cambiar. Cada noche, a la misma hora, escuchaba la voz de mi abuela llamándome desde el pasillo. Ven aquí, querida. Al principio pensé que era mi imaginación, el eco de la tristeza. Pero al tercer día, decidí investigar. Recorrí la casa, pero no encontré nada. La casa estaba vacía, y la única luz era la de las velas que había dejado encendidas, que se consumían lentamente. Pero al bajar las escaleras hacia el pasillo, la escuché de nuevo. Ven aquí. La voz sonaba clara, provenía de la sala de estar. Era la misma voz que recordaba, suave y cálida. Fui hacia la sala, pero al abrir la puerta, la habitación estaba vacía. Solo el viejo sillón de mi abuela estaba allí, como siempre, frente a la chimenea apagada. Sin embargo, en el aire había algo más, una presión, como si estuviera esperando algo. De repente, la voz sonó de nuevo, ahora más cerca. ¿Por qué no me haces caso? La voz no provenía de ninguna parte en particular. No era mi abuela, pero sonaba como ella. Era más profunda, más perturbadora, como si estuviera filtrada a través de algo que no era humano. Mi corazón latió con fuerza, pero algo me impulsó a seguir.
La siguió hasta la cocina, donde todo parecía en su lugar, hasta que vi la sombra. Era la figura de mi abuela, sentada en su silla, con la cabeza agachada, como si estuviera dormida. Pero sus ojos brillaban con un resplandor extraño. Me acerqué lentamente. «Abuela», murmuré, temblando. La figura levantó la cabeza. Sus ojos no eran los de mi abuela. Eran vacíos, oscuros, como si no hubiera nada dentro de su cabeza. «¿Por qué viniste?», dijo la voz, aunque sus labios no se movieron. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó de la silla. Sus movimientos eran lentos, antinaturales, como si estuviera flotando. «Ahora, te tengo». Entonces, la oscuridad comenzó a envolverse a mi alrededor. Sentí un frío helado en la piel, y los susurros crecían en intensidad, rodeándome como una jaula. El último susurro fue el de mi abuela, pero era diferente, como si hubiera algo más, algo que no podía ver, que no podía comprender. «Siempre te he estado esperando». Desperté en mi cama, empapada en sudor. Mi respiración era agitada, y todo en la casa parecía estar en silencio. Sin embargo, cuando miré hacia la ventana, vi algo que me heló la sangre. La figura de mi abuela estaba allí, en el jardín, mirando hacia mí. Y esta vez, sonreía. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete, es gratis, y activa las notificaciones para no perderte el contenido. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.